Hola, bienvenidos a Astroglía, el podcast de divulgación científica del Grupo de Investigación de Neuroepidemiología Clínica de la Subred Norte de Bogotá. Yo soy Alejandra Noriega, médica egresada de la Universidad de La Sabana. La cefalea atribuida al uso excesivo de analgésicos, un tema que nos compete a todos. En abril de este año se publicó en la revista Continuum un artículo sobre la cefalea por uso excesivo de analgésicos. Este estudio nos muestra el diagnóstico, tratamiento y educación de los pacientes con dicha patología. Hoy, en nuestro segundo episodio, la doctora María Gabriela Ortiz, neuróloga parte del grupo de neurología de la Supred Norte de Bogotá, nos ayudará a conocer algo más sobre la cefalea atribuida al uso excesivo de analgésicos. Un gusto saludarte, doctora María Gabriela, ¿cómo estás? Hola Aleja, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en este espacio diseñado para el aprendizaje de todos. Gracias, doctora. Bueno, la primera pregunta sobre este tema es, ¿qué es la cefalea atribuida al uso excesivo de analgésicos? Bueno, Aleja, la cefalea atribuida al uso excesivo de analgésicos se clasifica como una cefalea secundaria y según los criterios de la ICH-3 se define como una cefalea que ocurre más de 15 días al mes por más de 3 meses en un paciente que tiene una cefalea primaria preexistente, y eso es muy importante, y que adicionalmente tenga un uso excesivo de analgésicos que no se explique por algún otro diagnóstico adicional. Entonces aquí es importante definir cómo se define ese uso excesivo de analgésicos y pues se va a definir de acuerdo al analgésico que es usado por el paciente de forma excesiva. De esta manera, para los AINES o los analgésicos simples, como el acetaminofén, se requiere consumirlos más de 15 días al mes por más de 3 meses. Por el contrario, si el consumo es de analgésicos combinados o si estamos hablando, por ejemplo, de triptanes, derivados de opioides, ergotamínicos, se requieren el criterio es de 10 días al mes del consumo de este tipo de medicamentos por más de 3 meses. Ya que hablamos de los analgésicos, doctora, ¿hay alguno de estos que se asocie más al desarrollo de este tipo de cefalea que otros? Aleja, esta es una excelente pregunta y bueno, van a haber varios factores de riesgo asociados a la posibilidad de que un paciente pueda llegar a presentar cefalea atribuida a uso excesivo de analgésicos. Y bueno, van a haber varios medicamentos, pero entre ellos, generalmente lo que se ha descrito en la literatura es que los triptanes, los derivados de los opioides, los barbitúricos, así como la cafeína con ergotamina, son generalmente los analgésicos que tienen mayor riesgo de desencadenar este tipo de cefalea secundaria. Ok, doctora. Y aparte de esto, ¿hay algún otro factor de riesgo para desarrollar este tipo de cefalea? Claro que sí, Aleja. Entonces, mira que las mujeres tenemos mayor riesgo de presentar cefalea atribuida a uso excesivo de analgésicos, tener un estatus socioeconómico bajo, el tabaquismo pesado y ciertas comorbilidades psiquiátricas, especialmente la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo. Generalmente, y es algo muy interesante que también hace parte de la fisiopatología de la enfermedad, y es que se ha relacionado también con ciertos trastornos de la personalidad y hay otras condiciones comórbidas como trastornos gastrointestinales o trastornos musculoesqueléticos que también pueden llegar a incrementar pues el riesgo de padecer este tipo de cefalea secundaria. Gracias, doctora. Es muy importante conocer esos factores de riesgo, sobre todo para, como los médicos generales, poder conocerlos y saber quiénes tienen mayor riesgo de presentarlo. También quería preguntar cómo es el enfoque de manejo tanto farmacológico como no farmacológico en este tipo de cefaleas. Bueno, Aleja, pues mira, el enfoque del tratamiento es bien importante. Realmente el objetivo del tratamiento es poder cortar este círculo vicioso, ¿no? Entonces, generalmente lo que siempre se establece es que en pacientes que tienen una cefalea generalmente crónica va a existir este círculo en el que si me duele la cabeza más días, pues claramente voy a consumir más analgésicos, ¿cierto? Entonces esto se vuelve un círculo vicioso que la idea es tratar de disminuir esos episodios de dolor de cabeza. Si disminuimos los episodios, los días de dolor de cabeza, de forma secundaria vamos a disminuir el consumo de analgésicos. Entonces, generalmente lo que se ha establecido en el tratamiento de los pacientes con cefalea atribuida a uso excesivo de analgésicos está fundamentado en 3 pilares fundamentales. El primero es educar al paciente acerca del uso excesivo de analgésicos, explicarles en qué consiste esta condición, explicarles qué es, las consecuencias, cuáles son las complicaciones de la misma
y que hay una necesidad de suspender este medicamento, que ya vamos a hablar un poco más de eso porque pues hay unas estrategias para suspender el medicamento, que puede ser de forma abrupta, en el primer momento que se identifica, retirarlo completamente, o la otra estrategia es hacer una suspensión de una forma un poco más gradual, ¿cierto? El segundo pilar del tratamiento en pacientes con cefalea atribuida a uso excesivo de analgésicos es, como mencioné previamente, suspender el analgésico. Entonces ya de las estrategias que se ha establecido, el retiro súbito generalmente se puede hacer con cierto tipo de tratamientos, por ejemplo los AINES, los analgésicos simples como el acetaminofén. Se le puede explicar al paciente que el retiro de estos medicamentos podría desencadenar unos efectos secundarios en los primeros días, generalmente los primeros 10 días, de náusea, mareo, un poco de trastornos del sueño, insomnio. eh, y estos síntomas pues van a ser más secundarios o relacionados con la suspensión del tratamiento, ¿cierto? En ese momento que suspendamos el tratamiento, como es el tratamiento que el paciente ha venido utilizando para el control de sus episodios agudos, claramente tenemos que tratar de dejar otro analgésico para que el paciente tenga como ese tratamiento abortivo. La idea es que cambiemos de grupo. Si el paciente, por ejemplo, venía utilizando acetaminofén de forma excesiva, la idea es poder utilizar otro grupo de medicamentos, por ejemplo, los AINES. Si por el contrario estamos en el caso de un paciente con migraña y venía utilizando AINES de forma excesiva, y si no hay contraindicación para el uso de triptanes, pues la idea es cambiarlo de grupo completamente de analgésicos y suspender ese medicamento que se venía utilizando de forma excesiva. En algunos otros pacientes va a ser más difícil hacer ese retiro tan abrupto, entonces generalmente lo recomendable es que si vemos que un paciente tiene comorbilidad psiquiátrica y, por ejemplo, está con un consumo excesivo de ciertos analgésicos como los derivados de los opioides o barbitúricos, que puede ser un poco más difícil retirarlos de forma abrupta, y aquí el consejo es que se retiren de forma gradual. En estos casos, lo ideal es poder hacer esa suspensión progresiva del medicamento, y en algunos casos estos pacientes van a requerir incluso hacer ese retiro de forma hospitalizado, mientras está, hacer la internación del paciente como tal para poder hacer ese retiro. Y el tercer pilar, pues ya es iniciar un tratamiento preventivo con base en el tipo de cefalea primaria que tenga el paciente. Entonces, siempre, después de haber educado al paciente, hacer pues el retiro de la medicación que se está utilizando de forma excesiva, por supuesto, empezar un tratamiento preventivo que nos permita reducir la frecuencia y la intensidad de los episodios con el objetivo de ir mejorando el consumo de analgésicos de forma secundaria. ¿Podrías darnos un comentario sobre la importancia de saber sobre este tema? Bueno, Aleja, es muy importante saber sobre este tema porque la cefalea atribuida a uso excesivo de analgésicos es una de las cefaleas que conlleva mayor tasa de discapacidad y alteración en la calidad de vida de los pacientes. Adicionalmente, es una condición que es poco reconocida por los médicos en general, no se diagnostica de manera temprana y por lo tanto el tratamiento tampoco se hace ni de forma temprana ni de forma adecuada. Muchas veces identificamos pacientes que llegan a la consulta del programa de cefalea con fórmulas ambulatorias de muchos analgésicos o de algún tipo especial de analgésicos, y sobre todo los que hablamos que tienen mayor riesgo de desarrollar cefalea atribuida a uso excesivo de analgésicos, y que, por ejemplo, los formulan para ser tomados todos los días por largos periodos de tiempo, incluso 2 o 3 meses. Adicionalmente, pues esta es una condición que clínicamente se va a manifestar como cambios en el patrón de la cefalea en aquellos pacientes que ya vienen con una cefalea preexistente, que tienen un uso excesivo de analgésicos, pueden desarrollar un cambio en ese patrón de su cefalea primaria. Entonces, muchas veces cuando valoramos a estos pacientes en consulta y estamos haciendo las preguntas para tratar de identificar qué tipo de cefalea es, muchos de estos pacientes vienen con unas características mixtas de dolores de cabeza y generalmente pueden haber cambios en el patrón. Puede presentarse un cambio del patrón del dolor de cabeza con el que venía previamente el paciente, o simplemente una exacerbación de la intensidad o de la frecuencia de presentación de esos episodios. Es decir, tener un uso excesivo de analgésicos nos va a conllevar a una cronificación de esas cefaleas primarias. Entonces, esta cronificación se ha estimado que aproximadamente del 1.5% al 3% de los pacientes
con migraña, pues van a tener una migraña crónica y aproximadamente la mitad de los casos, es decir, el 50% de los pacientes con migraña crónica son causados por un uso excesivo de analgésicos. Este es un factor fundamental que tenemos que interrogar siempre en los pacientes de consulta, porque es uno de los factores que nos podría explicar que un paciente tenga cronificación de sus cefaleas primarias. Y bueno, y finalmente, los efectos secundarios de estos medicamentos que se utilizan de forma excesiva, incluyendo pues efectos renales, efectos hepáticos, y muchas veces pacientes se encuentran en urgencias hospitalizados por problemas renales relacionados con el consumo excesivo de estos medicamentos. Ok, doctora. Y por último, ¿qué hace el Grupo de Neurología de la Superior Norte para lograr disminuir ese consumo excesivo de analgésicos? Dentro de los estudios siempre se ha demostrado que lo que tiene mejor evidencia para el tratamiento exitoso de un paciente que tenga una cefalea atribuida a uso excesivo de analgésicos está en la educación. Entonces, la educación es fundamental. Generalmente en nuestro programa de dolor de cabeza y pues en las consultas de neurología en general, siempre se hace énfasis en cada consulta al paciente de evitar el consumo de analgésicos. La recomendación que nosotros damos y que sugerimos siempre es explicarles que tratar de no consumir más de 2 días a la semana el analgésico que se está utilizando, pues o que tratemos de dejar en la consulta y explicarle que no más de 2 días a la semana es lo recomendable de no tomarlo. Y que pues no solamente es una educación del paciente, sino también de la familia. Entonces siempre la idea es que cuando los familiares que acompañen a ese paciente, explicarles y reforzar también esta idea. Hemos tratado también de hacer una educación a los médicos de atención primaria, y otra de las cosas que hacemos en el programa de dolor de cabeza es siempre insistir a los pacientes en el diligenciamiento de un calendario de dolor de cabeza. En este calendario, aparte de escribir los días en los que tienen los dolores de cabeza, y con esto podemos establecer la frecuencia de sus episodios de dolor de cabeza, también ellos registran los días en los que consumen analgésicos. De esta manera, pues es una estrategia para reconocer de forma temprana y poder detectar de forma temprana en aquellos pacientes pues, que tienen esta condición o que tienen riesgo de desarrollar una cefalea atribuida a uso excesivo de analgésicos y poder instaurar un tratamiento de forma oportuna. Y pues finalmente, otra de las recomendaciones es que se puede entregar a los pacientes, que generalmente también lo hacemos como un instructivo o una hojita de recomendaciones generales en las cuales pues se encuentre también por escrito pues la importancia de no consumir analgésicos de esta manera excesiva y así poder prevenir las complicaciones relacionadas con esta condición. Gracias, doctora, por hablarnos de este fascinante tema. Y a quien nos oye, gracias por acompañarnos en este episodio de Astroglía. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido sobre neurología. Compartan con sus amigos y familiares para que se mantengan al tanto del fascinante universo que tenemos en nuestro ser.